Fresh out the oven, straight to the bank. Bentayga smelling like dank. Seats, somebody died on them. Kitty looking like somebody cried on it. Ooh, what you looking at? What you looking at? Body like cinnamon roll. Icing on the top, if you got it, let's go. Pillsbury, Pillsbury, Pillsbury. Pillsbury, Pillsbury, Pillsbury. I say don't give me no ones, cause ain't no pull. Blue face like the sky. Please don't waste my time. I say don't give me no fives. How can I survive? Only this is scary. Even Steven couldn't king me if my name was rude. Real down chick, Carolina attitude. Jimmy came with the shoes and I ain't have to choose. If you got the money, then I got the moves. Yes, I got mines, but I'm spending yours. Bake more biscuits, hide the rest in a drawer. Pillsbury, Pillsbury, Pillsbury. Pillsbury, Pillsbury, Pillsbury. I say don't give me no ones, cause ain't no pull. Blue face like the sky. Please don't waste my time. I say don't give me no fives. How can I survive? Tens or 20s, hundreds only.
stir with fire and axes, attack and think after the act has reducted the floor. Well, I saw what they did, I don't feel like myself anymore. Justifying the game that they play with their stories of devils and flames, like a sermon delivered by robots, no stake in the game. So detached from their actions and proud of their merciful slain. Burned alive, windmill. Muy, pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach Cristian Pernet. Y pues hoy estamos nuevamente en este gran viaje a través del universo de nuestras emociones, donde vamos a explorar uno de los grandes problemas y desafíos que tiene el ser humano: la resistencia al cambio. ¿De dónde viene esto? O sea, ¿realmente existen personas que no tengan resistencia al cambio? ¿Qué es realmente esto? Pues para las personas que han estado conectadas en nuestros programas, pues ya tienen una idea. La resistencia al cambio está muy vinculado con nuestro cerebro primitivo. Ya sabemos, y haciendo un resumen de dónde viene todo esto, pues nuestro cerebro primitivo ha tenido que sobrevivir en condiciones muy complicadas, y automatizar las cosas y trabajar sobre lo conocido fue una de las formas más eficientes para nosotros, pues, prosperar a través de miles de años en condiciones súper hostiles. Pero hoy las cosas han cambiado y nuestro mundo siempre está cambiando. Las circunstancias están en un continuo cambio. El mundo se ha hecho rápido, el mundo se ha acelerado a niveles, pues, inimaginables, estrepitosos. Y pues el que no se adapta se extingue. Así de sencillo. Esa es la gran verdad sobre este mundo en el que vivimos. Una extinción en el siglo XXI es que te saquen del trabajo, se extingue esa realidad que estabas viviendo, que no puedas prosperar en tus relaciones interpersonales, llámense familiares o de pareja. De todas esas líneas que ahora son mucho más breves, pues hay muchas formas en que nos podemos extinguir y tener grandes sufrimientos emocionales. Pero antes de comenzar a desarrollar a fondo, quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial para José Botaro, que está conectado en primera fila del Café Positivo. También Claudia Calovi, Tag Ramírez, nuestra jefa, reina de corazones, Eli Gaona, amore. Ahí va toda la energía en un beso cibernético. Y aquí pues seguimos pues trabajando para ustedes, construyendo realidades. Entonces, todos tenemos resistencia al cambio.
El que diga que no tiene resistencia al cambio es un mentiroso. Y algún problema tiene en la cabeza porque es completamente natural, es completamente normal tener resistencia al cambio. Ahora, que esa resistencia al cambio, que a veces nos hace bien y otras veces nos hace mal, pues tiene pues diferentes aristas y condiciones en nuestro mundo moderno, ¿no? Tú puedes acostumbrarte, por ejemplo, a estar en una relación de pareja donde sufres maltrato psicológico, físico, y tu cerebro se acostumbra a eso. Es lo que hablamos de naturalizar la violencia. Naturalizamos la violencia como que, bueno, pateó la puerta, no me pateó a mí, el plato lo tiró a otro lado, no me lo tiró a mí. Y comenzamos a tener conductas bastante laxas con respecto a la violencia, que valga la aclaración, ningún tipo de violencia es admitible. O sea, cuando una relación ya vive violencia, es momento de terminar. Y si hay coerción, manipulación, pues busca ayuda. Pero nos acostumbramos a eso porque de cierta forma nuestro cerebro primitivo sigue percibiendo que aún en ese entorno hostil y tóxico sigues manteniendo las 3 verdades del cerebro y que son la razón por la cual ha evolucionado nuestro sistema nervioso. Supervivencia, reproducción y mantener vivas a nuestras descendencias. Entonces, pues 2 es mejor que 1 y estoy por poco con una persona que es el más rudo de todos, entonces él me va a cuidar. Sexualidad, pues sí, tengo una pareja y tienes ahí un montón de aspectos que analizar. Pero obviamente cuando comenzamos a analizar desde el punto de vista de la inteligencia emocional, cuando comenzamos a prefrontalizar, es decir, a utilizar la cognición para evaluar si son positivos o buenos los caminos que estamos desarrollando, pues ahí cambia la realidad que estamos experimentando y es necesario que comencemos a trabajar para vivir ese cambio. Y necesitamos pues descubrir y desarrollar estrategias para superar y abordar la resistencia al cambio. Y ese es precisamente nuestro tema del día de hoy. La resistencia al cambio. Así como lo vieron en nuestro... Ese es el principal enemigo que tenemos nosotros y por el cual tenemos que trabajar muchísimo para que no comencemos a tener problemas en nuestra vida, para que no terminemos sufriendo más de la cuenta. Entonces aquí comenzamos a hablar de ciencia, de neurociencia para todo. Es que esa es la base de nuestra realidad. O sea, el cambio es algo por lo que debemos surfear todos. O sea, esos mares cambiantes del mundo son inevitables. Es parte de nuestro mundo y sí o sí nos toca. Si tu relación no funciona, pues tienes que movilizarte hacia el cambio. Si tu trabajo no está funcionando, tienes que movilizarte hacia el cambio, buscar alternativas. Si tu salud está quebrantada, pues lo que estás haciendo, lo que siempre has hecho, no está funcionando. Y eso es algo importante que quiero aclarar antes de seguir profundizando este tema. Las sensaciones positivas te dicen, ok, adelante, avanza, o quédate aquí, estamos bien. Las sensaciones negativas te dicen, aléjate de aquí. Entonces cuando tú comienzas a sentir miedo, estrés, ira, miedo, asco, es momento de evaluar si realmente esta situación actual nos acerca o nos aleja de la persona que realmente queremos ser. Y eso es lo que siempre tenemos que evaluar. Y claro, si tú decides que tienes que cambiar de trabajo, o si tienes que cambiar de pareja, o si tienes que reinventar tu relación familiar,
pues tendrás que enfrentarte a la resistencia al cambio, y hay dos grandes enemigos en todo esto, que es el miedo, básicamente, y el siguiente, pues esa tendencia del cerebro a economizar y a seguir en lo mismo, lo que nos lleva a 6 características muy claras que se presentan. Pues el primer golpe es la pérdida de control, que es la primera ficha que aparece cuando nosotros estamos planteándonos ese cambio que es necesario. Otro de los aspectos que le llena de pánico a nuestro cerebro es la incertidumbre. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y si no consigo un mejor trabajo? Bueno, ya lo vamos a desarrollar más a fondo. El impacto de la diferencia. Vergüenza. Miedo a la incompetencia y el famoso efecto dominó. Esos 6 puntos son, por decirlo así, los más comunes y más frecuentes. ¿Cómo esto se ve reflejado en cada una de nuestra realidad? Pues ya es sabido que no podemos saltarnos el camino del cambio. Y si no te adaptas al cambio, pues te extingues. Así de simple. O sea, una muestra clara de lo vertiginoso del cambio en nuestro mundo es la pandemia del COVID-19. O sea, nos obligó a todos a cambiar nuestros modos de interactuar con el mundo, de trabajar, de estudiar, todo. Y a nadie le avisó, no fue que nos llegó un mail de estimados seres humanos, usuarios de la Tierra, les informamos que a partir del 20 tanto de diciembre vamos a liberar un virus, así que tomen las medidas. No, eso no pasa. La vida llega, te golpea, cambia y adáptate si puedes, y si no quieres, pues te extingues. Y no le corre una lágrima a nuestro mundo, porque nos guste o no, la fuerza que trabaja sobre todo esto es la ley del que mejor se adapta. El que se adapta sobrevive, el que no se adaptó, pues no sobrevivió. Así es el mundo. No discrimina sexo, edad, nada. Es una cuestión de adaptación. Entonces, nos encontramos con nuestro primer obstáculo y es la pérdida del control. O sea, la cuestión es que cuando estos cambios se generan de esa manera tan abrupta, como nos pudimos dar cuenta con el ejemplo del COVID, pues eso nos hace sentir que no fuimos nosotros quienes decidimos o dimos el paso en el cambio, y eso nos lleva a perder el control. Esta sensación de pérdida de control nos genera muchísima ansiedad y claro, el cerebro automáticamente dice, no, mejor volvamos a lo conocido, donde tenemos el control. Pero a veces aferrarnos a lo conocido en contra de la realidad cambiante de nuestro mundo, pues se puede convertir en un gran problema que puede llevar a que nuestras empresas fracasen, que nuestros proyectos corporativos fracasen, que nuestras relaciones de pareja fracasen, todo. Entonces, explicar a nosotros mismos, a los demás, los beneficios del cambio ayuda a tomar conciencia de la necesidad del cambio. Es decir, cuando nosotros prefrontalizamos, es decir, cuando llevamos hacia esos lóbulos prefrontales y tenemos ese diálogo con nosotros mismos, en vez de nutrir ese diálogo tóxico de la película de terror de ¿y ahora qué voy a hacer? Y es que yo no quería esto, y estar ahí botándole gasolina a ese fuego de la inconformidad, pues lo único que vamos a hacer es disparar más la liberación de cortisol, estresarnos más y pues lastimosamente por llorar y hacer pataletas, ningún problema en el mundo se ha solucionado. Entonces hay que comenzar a negociar con nosotros mismos. Esa vocecita que tienes adentro, pues ponte a negociar. Y muéstrate o muéstrale a las personas involucradas los beneficios de la implementación de ese cambio. Y ahí va a poder activar esos neurotransmisores felices,
que van a activar las sensaciones positivas y pues vamos a poder generar los cambios sintiéndonos bien. O sea, para tú mover todas esas capacidades volitivas, es decir, para tú movilizar tu voluntad y mantenerte motivado, necesitas despejar esa pérdida de control aparente que nos puede generar el cambio y activar esos neurotransmisores de la felicidad que van a hacernos sentir bien. El segundo obstáculo que aparece cuando nosotros estamos queriendo vivir una nueva experiencia es la incertidumbre. Y claro, es durísimo. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Y si no consigo a alguien que me quiera igual que él? Si no consigo a alguien que me quiera igual que ella? Si no consigo un mejor trabajo. Esa incertidumbre, pues obviamente va a generar muchísimo estrés e inestabilidad en nuestro cerebro y automáticamente va a querer volver a lo conocido y nos genera parálisis y nos quedamos anclados en situaciones desadaptativas que pues pueden tener implicaciones fuertes y muy negativas en nuestra realidad. Entonces, explicarnos los beneficios del cambio y si hay otras personas involucradas, hacer lo mismo con ellos, además de visualizar a futuro, imaginando lo que podremos encontrar, modelar los posibles desafíos y la forma en que podremos superar esa adversidad y hallar un beneficio, ayuda muchísimo a que el cerebro pueda generar otras vías neuronales para abordar la situación. Entonces, aquí entramos con estas logoterapias, es decir, el uso de la imaginación para darle al cerebro otras opciones a las que puede estar imaginando o viendo en un plano pues más reducido, ¿no? Entonces, aquí en los dos primeros puntos de los 6 que nos van a ayudar a afrontar el cambio, encontramos un factor común, la comunicación. O sea, la comunicación con nosotros mismos y con todas las partes involucradas son fundamentales para que podamos vivir la experiencia del cambio de una manera que no sea pues, traumática o muy dolorosa o que sea paralizante para nosotros o para el equipo. Entonces hay que despejar la incertidumbre y mostrar que no es un salto a ciegas, sino que hay un destino para este camino. Otro de los problemas que nos presentamos es el impacto de la diferencia. O sea, cuando nosotros vemos que ese cambio que queremos hacer puede generar un malestar, porque toda conducta nueva implica que nuestro cerebro pues va a tener que gastar energía en crear una red neuronal nueva. Así de simple. Y el cerebro siempre va a buscar la economía y ese proceso en sí, pues va a desencadenar que nosotros tratemos de evitar ese impacto. Entonces, hacer cambios para mantener en la medida de lo posible ciertas cosas familiares, o sea, va a ayudar. O sea, no hacer todo el cambio de pum. No hacerlo de una manera muy drástica. Ok. Dame un segundito. Aquí estamos. Exacto. Ya estamos aquí. Ahora sí. Un segundo que...
Listo. Que se nos había liberado completamente el botoncito y la diapositiva estaba corriendo en absoluta libertad. Entonces, regresando a lo que podemos hacer para amortizar el impacto del cambio, es hacerlo en pasos, en etapas, ¿sí? Que se mantengan ciertas cosas familiares en el proceso y que no sea un cambio del ecosistema total, porque va a ser muy traumático. Entonces, de esta manera, pues vamos a lograr que nos podamos ir acoplando a esas nuevas directrices y pues ser más eficientes y menos agresivos con el equipo, menos cortisol en el cerebro. Créanme, va a ser una fuente muy buena para evitar conflictos, peleas, falta de colaboración en el equipo, en la pareja, en la familia, en lo que sea. Que los principios neurocientíficos aplican a todo, ¿sí? Entonces, este modo, pues, nos va a ayudar a que tengamos ese grado de pertenencia al tener elementos naturales o familiares y, pues, esa sensación de seguridad de mantener aspectos conocidos, pues, van a ser muy buenos para nosotros y para poder enfrentar y hacer un proceso, pues, ecológico del cambio que es necesario. El cuarto obstáculo que nos va a tocar, pues, enfrentarnos sí o sí, es uno, pues, de los que más genera problemas en nuestras sociedades, ¿no? No queremos perder el control. Siempre queremos tener el control de las cosas. Tenemos miedo a lo desconocido, ¿sí? El impacto de lo diferente. Queremos evitarlo a como dé lugar. La vergüenza. ¿La vergüenza a qué? Pues a no tener las habilidades o competencias para vivir esa nueva experiencia. A todos nos pasó. Alguna vez cuando el profesor preguntaba algo en la universidad o en el colegio, nos quedábamos callados la mayoría, esperando que otro respondiera y si se equivocaba, pues se equivoca el otro, no me equivoco yo y nos evitamos la vergüenza de reconocer que no sabemos. Una forma para nosotros amortizar eso es, pues, entender que las personas tienden a tener una mentalidad fija y van a ver el esfuerzo como algo innecesario y tenderán a evitar los desafíos y los cambios. En el fondo, ese cambio pues implica ese miedo a la vergüenza, ¿no? Una persona con mentalidad de crecimiento va a responder de una manera completamente distinta, aceptará los desafíos y los cambios como una experiencia de aprendizaje y no le da miedo decir no sé. Entonces, por eso es importante que nosotros despejemos y tengamos muy, muy claro que nuestros equipos, que nuestros socios, que nuestras parejas, que nuestros hijos tienen claro el motivo del cambio y que tengan claro lo que necesitamos de ellos. Porque lastimosamente, mientras más crecemos, más resistencia y miedo tenemos de reconocer que no sabemos algo. Y pues esto se conecta con el miedo a la incompetencia. Darnos cuenta que no tenemos las habilidades blandas o duras para cumplir con eso que nos están pidiendo, pues lo podemos ver literal como una amenaza de supervivencia. Es que si digo que no sé hacer eso, si digo que no puedo hacerlo, me van a despedir, me van a sacar del trabajo. Y pues lo irónico de esto es que lo sacan precisamente por no decirlo, porque comienzan a generar disfuncionalidades de los equipos y pues cuando todo se acaba, pues lo desarman y sacan a todo el mundo.
Entonces es importante descubrir nuestros puntos y los puntos del equipo, lo que deben desarrollar, y así podemos pues permitirnos y permitirles hacer ensayos, prácticas, modelados o sistemas de aprendizaje de competencias para que las personas puedan nivelarse, alinearse con el plan general, con lo que necesitas. Pero si no superamos el cuarto punto, la vergüenza de estar desactualizado, yo conozco personas que renunciaron en la crisis del COVID sencillamente porque no querían reconocer que no podían adaptarse a las aulas virtuales o al teletrabajo. Para que se den cuenta el poder que tiene nuestro cerebro y lo peligroso que puede ser la resistencia al cambio, porque nos puede llevar a tomar decisiones que no necesariamente son las mejores y las más sanas para nosotros y para las personas que nos rodean. Entonces, vemos que estas estrategias pueden ayudar a amortizar esto, a darle seguridad a las personas en el proceso de cambio y así pues poder seguir avanzando. Y el último es muy frecuente, que es el famoso efecto dominó. O sea, las personas tienen miedo de lo que puede desencadenar ese cambio. Es decir, en terapia de pareja, que lo veo todos los días. Es que, Cristian, si yo termino con esta pareja que aunque me trata mal, me ayuda económicamente y me da miedo que si termino con él, al no tener la ayuda, ahí comienza la reacción, no pueda responder a los desafíos económicos y me tenga que ir de la casa y pierda mi libertad y pierda mis comodidades. Y esa reacción en cadena hipotética pues nos genera un tremendo estrés y el cerebro automáticamente ¡pac!, nos empuja otra vez a volver a lo conocido. Entonces todo cambio exige un proceso de planificación. Explicarnos el modo en que eso se va a implementar. Entonces, el poder hacer uso de nuestra capacidad de imaginar a futuro lo que nos permitirá conseguir lo que podremos ganar. Esto va a ayudar pues a que todas las personas se den cuenta que sí, puede existir una amenaza potencial a futuro, pero que también hay muchos beneficios y que en el punto que estamos ahora pues ya no es viable mantenerse ahí porque estamos dando pérdidas o el malestar emocional o psicológico es severo. Entonces es cambiar sí o sí. Y pues es lo que se llamaba o se llama en la PNL el néctar de los dioses, que es darle opciones al cerebro. Multitud de opciones. Y cuando el cerebro ve que los efectos dominó no necesariamente tienen que ser negativos, pues hay mayor motivación para movernos y vivir ese cambio. Entonces, como se pueden dar cuenta, la resistencia al cambio es algo de lo que no podemos escapar. Nadie puede escapar de la resistencia al cambio, pero lo que sí podemos hacer es implementar estrategias neuropsicológicas que nos permitan ayudar a las personas a afrontar de mejor manera el cambio. Ya vieron 6 estrategias para analizar estos 6 aspectos que son los que más nos golpean: la pérdida del control, la incertidumbre, el impacto de la diferencia, la vergüenza, el miedo a la incompetencia y el efecto dominó. Ese efecto dominó es súper fuerte y va conectado con muchos estados neuróticos, es decir, de lo que nos imaginamos de lo que podría pasar. Entonces ahí podemos ver las estrategias. No es difícil, no es imposible conseguirlo, desarrollarlo. Solo es cuestión de darnos cuenta que hay que adaptarnos a la realidad para poder crecer y pasar al siguiente nivel. O sea, en términos generales, el resumen de qué es la evolución. La evolución es la adaptación del ser humano.
la continua transformación que tiene nuestra mente a los cambios del entorno en el mundo exterior y en nuestro mundo interior. Esa es la vida. Y nos guste o no, de eso se trata. Y debemos aprender a vivirlo para no extinguirnos. O sea, cambia o te cambian. Por otro empleado, por otra pareja, por otra persona en el ciclo de confianza. Ese círculo de confianza, mejor dicho. Entonces, es algo que tenemos que vivir. Es algo que no podemos evitar. Así que, amigos, amigas, no le tengan miedo a esas sensaciones negativas o infelices que nos puede generar lo nuevo. Entiendan, es natural, es normal. Una persona que no tiene miedo al cambio en nada, o es un gran mentiroso que se está queriendo mostrar más fuerte de lo que es, o tiene una enfermedad mental, o tiene toxoplasmosis y están ahí pegados en su cerebro estos parásitos afectando y atacando las capacidades naturales de sentir miedo al cambio. Y ese parásito, pues lo que hace en mamíferos más pequeños es hacer que no tengan miedo a nada y que salgan y los depredadores se los coman, porque el virus necesita que sencillamente pasar por el sistema digestivo y en sus heces pues crecen los huevecillos. Entonces no tiene nada de bueno eso, y es normal sentir ese miedo, esa resistencia al cambio, pero con las estrategias que vimos, una buena comunicación, visualizar las opciones, explicar con claridad, resumiéndolo, pues eso nos va a ayudar a que entendamos que es el camino y que los beneficios van a superar las situaciones que estamos viviendo hoy, y que por lo menos nos va a dar una oportunidad para poder sobrevivir en el nuevo entorno. Porque lo importante es también ser objetivos y ver que si las cosas siguen igual, es imposible mantener viable el negocio, es imposible mantener viable la relación. Entonces, en la vida siempre llega un punto en que el cambio no es opcional. Y no importa si eres un tiranosaurio Rex superpoderoso, el terror en tu mundo jurásico. Si no te adaptas, te extingues y te conviertes en un trozo de huesos secos, fosilizado, metafóricamente, en un mundo que te pasará por encima y te va a sepultar. Entonces, adaptación. Y si sientes que el pánico te supera, que estás completamente paralizado y no puedes salir de la situación, pues busca ayuda. Y ahí te damos una opción: www.pernetpnlcoach.com. Vas a encontrar expertos neuropsicopedagogos, expertos en conciencia plena, en inteligencia emocional, psicólogos clínicos, lo que necesites para educar tu cerebro, para transformar esa realidad debilitante en una realidad poderosa que te cambie de ese mundo de cabeza, ¿sí? Que puedas pues realmente salir de ese punto muerto y hacer que tu vida avance. Así que escríbenos. Hay una pestañita que dice chateemos, cuéntanos tu historia, y pues nuestro equipo pues te va a contestar y va a poner a tu disposición una gran cantidad de herramientas para esa cajita, ¿sí? Para esa caja de herramientas, para que puedas enfrentarte a esos desafíos de la vida y puedas transformar con estas herramientas tu entorno y construir una realidad más feliz y exitosa. Así que, con esto, pues hemos terminado nuestro programa de hoy. Recuerda seguirnos en YouTube, en Spotify y en todas las redes sociales para que pues todos podamos seguir creciendo. Síguenos en nuestras redes sociales, comparte esta información. Ayúdanos a llevar este mensaje a miles de personas, así que ahí están las redes sociales. Comparte este programa y pues sé parte del cambio. Que tengan una linda noche y nos vemos la próxima semana, martes 8 p.m.